Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven y escuchan. Primero quiero agradecerle a la Junta Directiva de Sintrapulcar por la invitación a este espacio de capacitación y formación. Yo creo que es uno de los deberes de cualquier organización sindical, de cualquier organización de trabajadores, mantener una política continua de formación de sus bases para que no nos metan los dedos en la boca. Sobre todo en este tema que se ha titulado Negociación Colectiva, Preparación y Desarrollo, que tiene tantos desafíos y que ha adquirido una nueva dinámica de la cual debemos estar pendientes. Quizás anteriormente los empleadores no estaban tan conscientes o claro la novedad, y quizás por la costumbre o por cualquier otra cosa, dejaban pasar muchos aspectos que están reglamentados y que hoy revisan con lupa. Y nosotros, por esa misma costumbre, no nos hemos preparado suficientemente y terminamos con situaciones negativas pues en el desarrollo de la negociación colectiva. Por eso esta conversación la quiero dar desde el punto de vista legal. Por supuesto, vamos a revisar los aspectos legales que debemos tener en cuenta sí o sí para la preparación de la negociación colectiva, para el desarrollo exitoso de la negociación colectiva, pero también quiero establecer unos puntos, yo creo que más desde el punto de vista práctico, que debemos tener en cuenta para que esa negociación sea exitosa. Yo siempre empiezo con este tema para concientizar a los trabajadores de la verdadera dimensión de la negociación colectiva. Es quizás de las, no sé, normas más hermosas de todas las leyes que uno pueda encontrar en la legislación colombiana, y no porque pues sea nuestro campo, sino que la negociación colectiva tiene algo que no tiene ninguna otra rama del derecho, y es que somos creadores de derecho. Yo siempre les digo a los compañeros, para que dimensionen la responsabilidad que tienen y la importancia de lo que hacen, es que cuando una asamblea aprueba un pliego de peticiones y escoge unos negociadores, eso es como si fuera un mini congresito, porque de ahí van a salir normas casi que inmodificables en el tiempo, permanentes, impersonales, dispuesto para un grupo de trabajadores de una empresa determinada, pero para ese grupo de trabajadores y para los que lleguen, esas van a ser sus normas. No es cualquier discusión más. Tienen una responsabilidad muy grande, porque lo que se acuerde, como lo dije anteriormente, es casi inmodificable. Y eso incluye lo que se acuerde mal. En esto tenemos que ser zorros. Tenemos que saber de español. No es lo mismo una O a una I. El alcance de las redacciones con los compañeros que aprecio tanto de Colcerámica de Corona, en un momento determinado estaban iniciando, y no hay que llorar sobre la leche derramada, pues, pero son experiencias que debemos aprender y comprender para no cometer los errores. En el campo de aplicación se enterraron el cuchillo, porque limitaron el campo de aplicación a una planta, a la planta Madrid. Y entonces, fíjense el galimatías jurídico en el que estamos con la empresa. La empresa tiene planta en Girardota, la misma empresa con el mismo NIT, Colcerámica, tiene Corona, tiene en Sopó, Girardota,
en FUNSA, en Madrid, FUNSA y Madrid. Pero entonces, miren el galimatías en el que estamos. Si nosotros presentamos un pliego de peticiones en Sopó, pensemos como abogado del diablo. A mí me gusta hacer siempre ese ejercicio, ponerse en los zapatos de otro para saber cómo puede atacarlo a uno. ¿Qué haría como abogado? La que les pasó a ustedes, compañeros de Sintrapulcar con Kimberly, que nos demandaron de Superpac, que presentamos el pliego que hoy iba dirigido al contratista y haciendo herejía, pues también se lo presentamos al que define las condiciones del contratista, que es Kimberly. Y entonces nos salió la empresa y demandó el pliego de peticiones. Ojo, cada vez se está judicializando más el conflicto colectivo y las relaciones laborales. Y entonces nos demandó con el argumento de que, oiga, usted no me puede presentar a mí un pliego de peticiones porque nosotros tenemos una convención colectiva vigente. Ese era el argumento. Independientemente de que ese argumento, en ese caso, pues estaba errado en la medida que no le estábamos presentando un nuevo pliego de peticiones por sus trabajadores directos, que es lo que tenemos vigente con Kimberly, sino que estamos presentando un pliego de peticiones por los trabajadores del contratista, donde el contratante pues es determinante en esa relación. Pero a lo que voy es que si yo en el campo de aplicación, que era el ejemplo inicial de Colcerámica, yo digo solo planta Madrid, pero mañana presento pliego de peticiones en la planta Sopó, la empresa no va a decir, no, lo que me va a decir es esto. No, con ustedes tenemos una convención colectiva vigente y no pueden negociar. Y hemos intentado, a través de las siguientes negociaciones, a ampliar el campo de aplicación, pues obviamente no ha sido posible. Y por supuesto, como es un aspecto que solo o está expreso en la ley o lo regulan las partes, pero cuando lo regulan las partes, el Tribunal de Arbitramiento se declara incompetente para solucionar ese problema. Entonces, insisto, lo de la preparación no es una cosa de menor cuantía. Aquí nos jugamos la vida de los trabajadores, porque lo que definamos va a tener efectos positivos o negativos en el tiempo. Hay otra cosa que advierto, y perdónenme en el paréntesis, pero hace parte de la negociación colectiva ahora y que va a empezar a regir el 2 de abril del próximo año, 2026. Y yo hago un llamado cariñoso a todos los sindicatos que estemos alertas y que no caigamos en esos cantos de sirena. El Código Procesal del Trabajo estableció, reglamentó, perfeccionó, robusteció los tribunales de arbitramiento en derecho. Nosotros tuvimos una charla el año pasado sobre tribunales de arbitramiento, pero económicos, de intereses, que es una de las consecuencias de lo que vamos a hablar hoy. Cuando no se llega a la etapa de arreglo directo, los trabajadores tienen dos opciones: someter ese conflicto a un tribunal de arbitramiento o la huelga. Yo siempre invito a la consulta y a que apoyemos la huelga como mecanismo de presión. Pero ese tribunal de arbitramiento que ustedes están, obviamente más, como se dice la palabra, están más relacionados, conocen más por el ejercicio sindical, no tiene nada que ver con esto que estoy hablando. Esos son conflictos económicos, se falla en equidad y solucionan los pliegos de peticiones que no se resuelven de manera amistosa entre las partes. El nuevo Código Procesal del Trabajo, como lo señalé, estableció, reglamentó, robusteció los tribunales de arbitramiento en derecho. ¿Qué es eso? Que el trabajador que esté o al que se le aplique ese tribunal en derecho, significa que el día de mañana, si tiene un reclamo porque no le pagaron las acreencias laborales, porque consideran que lo despidieron sin justa causa, porque quiere alegar un reintegro de acuerdo con el fuero sindical o cualquier fuero de estabilidad laboral reforzada, significa que si ese trabajador va a la justicia ordinaria, le van a decir: no, señor, usted tiene que ir a un tribunal de arbitramiento. ¿Y cómo se hace ese tribunal? ¿O cómo se hace para que ese trabajador quede excluido de la justicia ordinaria laboral, de la justicia laboral gratuita? El código lo dice: la única manera
es a través de acuerdo colectivo. Una figura extraña en el derecho laboral de los trabajadores particulares. Una figura extraña en el derecho laboral de los trabajadores particulares, que nos movemos en los dos campos del derecho laboral, la función pública y derecho laboral de los trabajadores particulares y trabajadores oficiales. Sabemos que los acuerdos colectivos en derecho laboral es convención colectiva, contrato colectivo, que vienen de una relación laboral, un contrato laboral. En la función pública, que es el derecho de los empleados públicos, se habla de acuerdo colectivo, no se habla de convención, para hacer la distinción. Como quiera que esa relación deviene de una relación legal y reglamentaria, no hay contrato de trabajo. Pero nos introducen esa figura, es propia de la función pública en el derecho privado y no la definen. Hablan de acuerdo colectivo. Entonces, se puede introducir lo que llaman la cláusula compromisoria en una convención colectiva, en un pacto colectivo o en un contrato sindical. Y todas las personas que se beneficien de la convención colectiva, del pacto colectivo, del contrato sindical, quedan automáticamente excluidos de la justicia laboral. Entonces, perdónenme la expresión, esta es la traición más grande que se le ha hecho a los trabajadores, privatizar la justicia. Entonces, por eso digo, y ese sería otro tema para desarrollarlo profundamente, pero tiene que ver con esta preparación y con el desarrollo de la negociación, porque si nos dejamos meter como algo que no tiene el alcance que creemos, no, mire, el empleador no, firme esta cláusula compromisoria en la convención colectiva y no tenemos en cuenta la dimensión o lo que puede significar para nuestros representados, para nuestros afiliados, nos lleva al diablo. Es fundamental. Esto hay que comprender. Y decía anteriormente algo que tampoco es de menor cuantía. Los empleadores ya no toman estos temas tan a la ligera. Están con la lupa. Entonces, digamos que en la preparación de la negociación colectiva, no solo tenemos que tener claro y ser muy conscientes de cuál es el equipo negociador que vamos a escoger, sino que tenemos que hacer unos análisis previos, conscientes, primero de lo que tenemos. Yo llamo la atención también cariñosamente a los compañeros que por costumbre convirtieron el ejercicio de un pliego de peticiones, que debe ser muy lindo, en una cosa mecánica, de actualizar unos valores economicistas, actualizar unos valores. ¿Cuánto es la prima de 2 días de salario? Pongamos una prima X, una de pescado son 2 días de salario. Entonces pongámosle 3. Ya, ese fue el ejercicio. Ese es válido, no digo que no, pues, por supuesto. Pues, si ya la bicicleta está inventada, ¿por qué no vamos a inventar un vehículo de 2 ruedas que no sea contaminante? Pues ya está la bicicleta, pues hay que mejorarla y tal. Sí, válido, pero no se puede limitar a eso, ni al copy-paste. No, es que yo vi en la convención colectiva del abuso un artículo, ni el macho. Válido, pero es el abuso. Es la industria petrolera, ¿sí? Bueno, hay cosas que uno puede hacer, no digo que sea un sacrilegio, el ejercicio comparativo, mirar otras convenciones, de acuerdo, pero que no se vuelva una cosa mecánica de copiar y pegar y actualizar. ¿Cuál es el principal error que yo veo a la hora de preparar la negociación colectiva? Es que no se hace un análisis sobre el cumplimiento del contrato colectivo. Yo no comienzo ninguna negociación colectiva donde me llaman a asesorar sin haber presentado primero un derecho de petición a la empresa, donde no solo le pregunto sobre lo divino y lo humano, datos sociodemográficos, cuántos hijos menores de edad tienen los trabajadores de la empresa, con nuestro personal afiliado, cuántos cabezas de familia, cuántos con enfermedades, cuántos es el índice de lesiones incapacitantes. O sea, ¿yo cómo voy a construir un pliego si no tengo en cuenta las condiciones de mis afiliados? Pero aparte de esa información sociodemográfica y modalidades de contratos, etcétera, etcétera, tengo que preguntar, ¿dónde está la convención que me dieron? Sí, no importa. Pago por reemplazo.
dice el artículo 23 de la Convención Anterior de Familia. La compañía reconocerá un pago por reemplazo que operará de la siguiente manera. Este artículo se está cumpliendo en el ejercicio. ¿Qué porcentaje? Miren, la mayoría no saben. Primero, hay problemas de conocer primero la convención. Muchos no conocen su convención colectiva de trabajo, que la convención, insisto, la redacción en castellano es muy bonito. El español es muy lindo. De pronto la pasamos a la ligera y no sabemos el alcance. Pero más allá del alcance ¿están cumpliendo la convención colectiva? Entonces vamos a pedir un aumento de algo que nunca han cumplido. Unos compañeros de otro sindicato logramos una ambulancia de 24 horas en el 2019 y hasta ahora, sí, ¿cómo así que no la han cumplido? Pero, el primer análisis que tenemos que hacer antes de volver a repetir peticiones es si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo, pero con estadísticas. No, es que yo creo que sí. Ojo, a un gran maestro que lo admiro y le reconozco muchas de las cosas que sé, el doctor Ramón Pava, me dejó un dicho que eso me ha servido para la vida. La suposición es la madre de todas las cagadas. Sí, yo creo que sí, eso lo han cumplido. Con seguridad, compadre. No lo estoy diciendo que no sea así, pero ahora, bueno, muchos, cuando uno pregunta, sí, eso lo cumplen, con seguridad. Pero ¿dónde está la estadística? ¿Sí? Y yo tomé pues un ejemplo acá, pero miremos toda la convención, ¿en qué porcentaje lo están cumpliendo? Acciones previas, es que, ojo, la negociación empieza con la aprobación del pliego, ni con la preparación. O sea, cuando firmamos la convención, ahí la fotico, nos tomamos la foto, tal, ¿sí? Al otro día empieza la preparación de la otra. Cláusulas convencionales que están en el sueño de los justos, que están ahí, muy bonitas, muy lindas, pero nunca hemos hecho absolutamente nada para exigir su cumplimiento, cuando el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 475, le permite al sindicato exigir el cumplimiento de esas cláusulas, o a los mismos trabajadores si se trata de cláusulas normativas. Recuerden siempre, la convención colectiva tiene dos tipos de cláusulas. Unas que son normativas, que incorporan derechos a los trabajadores, que eso se incorpora directamente en los contratos de trabajo de los trabajadores. Esta es la prima de pescado. El beneficio extralegal X. ¿Ese quién lo puede reclamar? Inicialmente, el trabajador. Ahorita con el nuevo código hay unas opciones que tendríamos que estudiar, que podría delegársele, o es más claro, la delegación que se le hace al sindicato para reclamar aspectos particulares, entre otras de la Convención Colectiva de Trabajo. Eso hay que revisarlo, ¿sí? Pero ahorita, en este estado, si a mí me están incumpliendo el pago de la prima de pescado, le toca al trabajador individualmente contratar a un abogado y tienen que hacer ese ejercicio de que se cumpla. Pero también hay otro tipo de cláusulas que son obligacionales, que, digamos, reglamentan el relacionamiento entre el sindicato y la empresa, además otros derechos colectivos, ¿sí? Hay que hacer ese estudio detenido, que el sindicato puede exigir su cumplimiento. Y de todo lo demás, pues también recuerden que el incumplimiento de la convención colectiva es una modalidad de violación del derecho de asociación sindical. Es la modalidad de incumplimiento de la convención colectiva, porque frustra, desanima, obstruye el libre ejercicio de asociación en la medida que lo que se pacta pues no se cumple. Aquí su madre una firma. Está bien, de que firmamos la convención colectiva al otro día, no están cumpliendo tal punto, querella al Ministerio del Trabajo. Y puntuales, porque me están incumpliendo este artículo de la convención colectiva, con pruebas. Está. Mañana me incumplen otro, pues meto otra querella por ese otro artículo. Lo que podamos demandar por la vía judicial, hay que hacerlo. Desde ahí empieza la preparación. Pero eso no lo vamos a saber si no hacemos lo primero, antes de cualquier negociación, un análisis concienzudo de lo que están cumpliendo y de lo que están incumpliendo. Es lo primero. Segundo, que pareciera obvio, pero es que lo obvio sí, lo que más se desestima. Revisar los estatutos. ¿Pero qué tiene que ver los estatutos? ¿Qué les dije? Los empleadores están mirando con lupas todas las negociaciones colectivas. Me pasó hace poquito con una empresa. En los estatutos también pasa
que copiamos y pegamos. En los estatutos también pasa que no los conocemos. La mayoría no. Si no conocen la convención colectiva, pues menos los estatutos. Y como copiamos y pegamos y no conocemos los estatutos, muchos estatutos, los sindicatos se clavan así como el Harakiri, ellos mismos se entierran el cuchillo. Por ejemplo, sindicatos, yo critico eso, ¿no? Que ponen en los estatutos unos requisitos para la afiliación de un camarada, de un compañero, pero no, bueno, hay que, más fácil, una cita con el Papa, que tiene que pasar por junta directiva, que tiene que sacar la junta directiva una resolución, que entonces el empleador astuto dice, oiga, muéstreme la resolución, muestre la aprobación de la afiliación, pero también en materia de negociación colectiva se meten unos procedimientos, se autorregulan, se restringen, y entonces dicen, no, es que antes con 2 meses con anterioridad tienen que sacar una resolución convocando a la asamblea. El sindicato hace su asamblea, como dice el artículo 376, el 376, y lo vamos a ver, no dice que tienen que sacar una resolución antes, no, esa es una autorregulación, una autorrestricción que se hace el sindicato, ¿sí? Entonces hacen la asamblea creyendo que están todo bien, cuando llegan al pliego de peticiones o al estado de tribunal, porque hay unos empleadores que son más zorros, y entonces dejan avanzar el conflicto, y cuando sale el laudo arbitral dicen, no, se violó el procedimiento tal, este conflicto es ilegal porque no cumplió los estatutos para convocar la asamblea aprobatoria de pliego de peticiones, y perdimos 3 años en ese conflicto. Recurso a anulación, hay un requisito de nulidad, que es la violación de la legalidad del conflicto. O sea, es decir, es que el mismo convenio 87 de la OIT lo dice, la Constitución. Las organizaciones sindicales tienen el derecho de autorregularse. Y su única, casi que, lo único que tienen que cumplir son sus estatutos. O sea, esas discusiones se vuelven, ¿sí?, peliagudas y fracasan, pueden entorpecer el proceso de negociación. Claro, uno puede alegar que el derecho fundamental de asociación sindical, que lo procedimental no puede afectar lo sustancial, uno puede echar la carreta que quiera, pero el riesgo es muy grande. Si usted en los estatutos estableció un procedimiento para hacer la aprobación del pliego y no los cumple, y el empleador le dice, páseme la resolución en la mesa de negociación, y usted no tiene esa prueba, o lo que es peor, se las tiran de astutos y la empiezan a hacer, se da en documento, cuidado. Ojo, es que aquí, insisto, están mirando con lupa, pero están judicializando todo, y aquí no podemos con chambonadas. No podemos con chambonadas. Hay que revisar los estatutos, entender el entorno y el contexto de la negociación, la economía de la empresa. Ustedes, en el caso de Sintrapulcar, ustedes han hecho un ejercicio muy bueno de hace tiempo y contratan economistas. Eso hay que hacerlo. Porque ¿cómo vamos a dar discusiones si no conocemos el negocio? Que las peticiones tienen que también estar fundamentadas. Además, para que no se nos rían, a mí sí me da mamera cuando uno tira la cláusula, porque tenemos todavía la técnica de negociación de la plaza de mercado. No, doctor, es que hay que tirarle duro para después bajar. Entonces, en ese tirarle duro, la petición inicial es tan descabellada, y eso a mí me fastidia. Me da como esa burlita, los empleadores pero se están pidiendo $1 millón por una... Sí, estoy caricaturizando, pero es que hay peticiones. Entonces se burlan de uno. Así es la falta de preparación, porque nosotros, por ejemplo, cuando estamos solicitando un auxilio para colocación especial y resulta que cuando fuimos a hacer el análisis, solo el trabajador tenía un título. No tiene el alcance que querían, pero precisamente porque no fuimos juiciosos antes de eso, haber hecho el estudio de algo que no fuimos juiciosos a cuántos trabajadores, a cuánto será el alcance de esa petición. Entonces ya también cuando nos pusimos a analizar, no venga, pero realmente no tiene el alcance.
¿sí? O por ejemplo el auxilio de matrimonio. Mm. Un auxilio de matrimonio que sí, ahí está y nos dice, no, a ese subámosle, no, dejémoslo quieto porque eso la gente ya no se quiere casar. Antes auxilio para el divorcio. Y entonces lo que dice el doctor es cierto. Y cada negociación es distinta, hay que conocer el negocio, insisto. No es lo mismo el negocio de basura, que está regulado, a un negocio de grandes superficies. Y los negocios de grandes superficies, digamos, ahorita como pues no sé, cualquier Carrefour, de esas marcas, Carrefour, incluso hasta de uno, que tiene un esquema supuestamente de tienda, pero vende lo que usted quiera. Entonces cuando a uno le pasan la rentabilidad de ese negocio es muy mala, del 3, del 4, ¿sí? Y antes ponen unos precios bajos, pues, para la competencia, para lo que fuera. Entonces sus cifras económicas uno dice, no, pues pobrecitos, pero es que el negocio no está ahí. Ese no es un negocio, ya el negocio de las grandes comercializadoras no es de lo que le saca por vender un servicio, de importar y vendérselo a Pepito, un poquito más caro, no. O de producir, es un negocio de liquidez, recoge diario esas grandes superficies. Es un negocio financiero, es un negocio de comercialización, billones. ¿Y a cuánto le pagan a los proveedores? A 90. A 2, 3 meses, sí. Cuando les va bien. ¿Sí? Entonces, esa platica en la bolsa de valores, ¿cuánto renta? 90 días. Trabajan con la plata de los demás. Y bueno, y esto hay que dejárselo a los economistas, por supuesto. Esto hay que hacer un esfuerzo por que las personas competentes. Yo soy abogado, pues más o menos tantas negociaciones uno aprende estas cosas, ¿sí? Y debe uno asesorarse por los profesionales en el campo, ¿sí? Pero hay que conocer el entorno de la negociación, identificar los intereses de las partes, qué es lo que está pensando la empresa, qué es lo que la empresa de pronto va a querer en esta negociación. Y bueno, definir qué sería para ustedes una negociación exitosa. Porque como en el mismo pliego tiramos las peticiones tan elevadas, en muchos procesos hay frustraciones y no dejan de acusar a los negociadores de vendidos, pero yo creo que por el mismo problema de no aterrizar la negociación desde el principio, de ser conscientes con las bases de, miren, o sea, listo, válido, nosotros vamos a pedir esto, pero o sea, si nosotros logramos, vamos a pedir 10 días, por ejemplo. Si logramos un día, nos damos por bien hecho. Por poner un ejemplo. ¿Sí? Se generan expectativas muy grandes. Claro, entonces llega la frustración. Usted se vendió, usted tiene cara de yo no sé qué. Eso es así. Sí. Y genera conflicto y la empresa juega con eso. Construir la ruta estratégica para lograr los propósitos que los objetivos que nos trazamos. Levantar el mapa de riesgos de la negociación. Es bien clave. ¿Qué riesgos tengo si me voy a tribunal? No llegamos a un arreglo directo. ¿Qué riesgos tengo en este momento de convocar una consulta para la huelga? O incluso de acordar un punto determinado, que nos cojan la caña. Tenemos que tener ese mapa de riesgos, identificarnos de antemano, elaborar el plan de contingencias en caso de no acuerdo, porque entonces sucede los dos casos, o los que son amantes del arreglo directo, sí o sí, tampoco, pues si usted dice no, yo acuerdo con la empresa, porque, o sea, sí o sí, pase lo que pase, pues ya está perdiendo, ya mostró el hambre, y puede que nosotros tengamos la costumbre de acordar con la empresa, es que eso no significa que haya una tradición de llegar a acuerdos, ¿sí? Pero nosotros siempre debemos estar preparados para el no. Y como yo he llamado, de rasguñar hasta el último momento. La pelea se acaba hasta que suene la campana. El compañero que una vez dice, terco, si esos tercos háganle caso. Ahora, eso tiene que tener un punto medio, porque tampoco puede ser irracional o casi que kamikaze. No. Pero al terco hágale caso. Le podemos sacar un poquito más. No, pero si nos trazamos este objetivo, ¿cuál es el propósito de esta negociación? Más que lo económico,
no sé, pasar los contratos a término indefinido. Nosotros, compañeros, llevamos 20 años intentando eso y nunca lo hemos logrado. Hagan la herejía y prepárense para el no. Y prepararse para el no, eso es desde el principio. Es prepararse para la consulta, prepararse para que los trabajadores opten por el tribunal o huelga. Pero no los afiliados, que también, sino todos los trabajadores. Es que eso, porque es que eso es algo que también pasa con frecuencia, y es que las negociaciones se vuelven como algo privado, que solo conocen los negociadores y ya. No, el conflicto hay que exteriorizarlo desde el principio. O si no, cuando llamemos a la pelea, ¿cuál pelea? Usted está en negociación. ¿Qué están pidiendo? Es el objetivo, diseñar el plan de comunicaciones para el proceso. Ustedes ya sí, son bien gomosos en eso, ¿sí? Pero muchos sindicatos no. El plan de comunicaciones. Y yo diría, no solo la comunicación externa, sino la organizacional, la interna. En eso Camilo sí nos puede dar un doctor, tiene doctorado en ese tema, ¿sí? Y promover y crear un ambiente adecuado de confianza y comunicación con la contraparte. Hombre, lo cortés no quita lo valiente. Hay un lema que un gran amigo mío siempre aprovecha para transmitir esa consigna. Duro con el problema, suave con las personas. Eso se lo debo a don Manuel Telles. Duro con el problema, suave con las personas. Pero si usted llega en la reunión y dice HP, ahora, no significa que en algún momento de las negociaciones, eso también es natural. Y ahí cuando los abogados de la contraparte, son muy sensibles, sea serio, esto es una negociación, hermano. También hay calenturas. Pero insisto, desde el resto, o sea, uno tiene que guardar, que es que estamos negociando con personas, no estamos negociando con la IA, estamos negociando con personas. Y si usted entra, le echa el hijo de putazo. O sea, eso no podemos hablar aquí con ligereza, es cierto, pero uno la contraparte la tiene que respetar. Además, como uno crea un vínculo de confianza, hay que construir confianza en la contraparte también, hay que persuadir. Duro con el problema, suave con las personas. Entonces, en el desarrollo de la negociación tenemos prácticamente 3 fases. La primera, que va desde la presentación del pliego hasta el inicio de las conversaciones, con la instalación de la mesa. Ahí también hay algo clave que tenemos que tener en cuenta, que a veces, esa es la primera negociación, las condiciones de la negociación. Es la primera. La segunda fase, que corresponde al desarrollo de la mesa de negociación propiamente dicha, ya la etapa de arreglo directo como tal, ¿sí? Y la tercera fase, que se refiere al cierre de las conversaciones directas con las partes, bien sea con la firma de un acuerdo, y si no lo hay, mediante el acta de cierre, conversaciones directas y registro de desacuerdos subsistentes, y lo que viene pues de ahí para adelante con las formas para solucionar ese conflicto colectivo. Hay un compañero que está preguntando, compañero Milton, que quería hacer la pregunta. Sí, buenas, mi doctor. Lo que pasa es que yo vi en una negociación, vi un punto de un artículo de las indemnizaciones y se pedían 100 días de indemnización por año. Y pues yo no tengo mucha experiencia, pero yo vi, carajo, pero es que 100 días por año, yo vi eso como algo como exagerado. Y que no, que dejémoslo ahí, pero yo personalmente, yo dije, no, pues no sé, pues, y si hice mal, pero yo dije, no, pues es que yo eso es muy exagerado. 100 días de indemnización por año. Sí, yo creo que cada parte tiene que definir qué es lo razonable. Hay que tener un margen de negociación, por supuesto, ¿sí? Pero mi llamado es, para no pronunciarme sobre casos específicos, es que el hecho de que debamos en la petición tener un margen de negociación para bajarnos, ¿sí? Que no sea de burlas, o sea, que sea dentro de lo razonable, ¿sí? Y también que podamos llegar en un momento determinado a justificar económicamente, que la empresa pueda tener la capacidad de asumir eso sin que, como sostienen todo el tiempo, se van a quiebra o lo que fuera. Pero sí, o sea, ahí sí sobre los 100 días hay que mirarlo en cada caso, ¿sí? Porque 100 días para el abuso a Ecopetrol, bueno, claro que esa iguana ya está, es raquítica. Están acabando con la industria petrolera, pero bueno, esa es otra discusión. Sigamos con la primera fase,
de negociación. Esto también es clave. Ojo, clasificación del pliego de peticiones con toda rigurosidad y complementariedad de los equipos negociadores y de soporte. Que incluso cuando vamos a entrar a discutir el pliego, hay que tener en cuenta esto porque, por ejemplo, si acordamos que el pliego se discuta, no sé, en el orden que se presentan las peticiones. Yo tengo una técnica que he venido implementando últimamente, por organización de la negociación. Aquí no hay verdades absolutas, cada quien, ¿cierto?, mata sus pulgas a su manera. ¿Yo cómo las mato? Yo primero cojo lo que les dije, el análisis de la convención. Hombre, esta redacción acá, por esta redacción nos están negando el auxilio. Pongámosle, mejoremos. Entonces, hago una revisión de los artículos que haya que mejorar, que haya que actualizar. No me gusta esa frase de construir sobre lo construido, pero sí, en esta primera parte uno hace un ejercicio de mirar qué artículos están incumpliendo, por qué los están incumpliendo. De pronto la redacción no quedó muy clara, entonces aclaremos la redacción. Entonces, de este artículo solo denuncio este texto o solicito que se incorpore este parágrafo para que... Y entonces voy desarrollando en el pliego de peticiones, yo lo divido en dos partes. La primera parte, los artículos que se modifican de la actual negociación. Y siempre empiezo. El artículo 5 lo modifico porque la intención del sindicato es esta: eliminar la restricción del campo de aplicación y que aplique para todos los trabajadores. El del artículo 20 de la prima de pescado queremos que sea no una mojarra, sino un pargo, ¿sí? Y incluso cuando uno hace esa introducción, casi que es una guía para el mismo equipo negociador, porque sabemos, a veces dependen muchos de los abogados o de los asesores externos y no tienen que tener confianza en ustedes mismos. Incluso la negociación debe ser con los actores. Los asesores somos asesores, ¿sí? Pero esa forma de redactar el pliego, aunque se queda como más extenso, puede ser, primero evita algo que me fastidia de las negociaciones, y es que le dicen, empecemos a leer el pliego. Artículo 1, susténtelo, pero léalo y después, ¿y por qué lo quiere? Entonces, yo con esta técnica ya me ahorro y de una vez le digo, ay, mija, no me diga que no entiende el pliego, porque incluso cada artículo le hago una introducción de por qué lo hacemos, por qué lo que queremos, cuál es la intención y por qué. Le sirve de guía para el equipo negociador, sirve de excusa, de justificación para decirle a la empresa, no perdamos tiempo aquí huevoneando de que justifíqueme el pliego. Si quiere le hago una digamos, explicación sucinta del pliego y sale, en una hora se explica, ¿sí? Y empecemos a negociar cláusula por cláusula, mija. O mijo, el que fuera, el que esté de contraparte, ¿sí? Y esa técnica, como nos debemos preparar, lo dije hace un momento, desde el principio debemos estar preparados para el no, le deja desmenuzadito a los árbitros qué es lo que queremos. Porque cuando presentamos el pliego de peticiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero esto tiene una redacción, este tiene un orden y no coincide, el artículo 1 del pliego no coincide con el artículo 1 de la convención, y a veces termina uno regalando, pues por descuido, termina abordando algo que ya estaba en la convención y que no se armonizó y termina cagándola. Entonces, no, del artículo 5 de la convención colectiva vigente queremos modificar esto, el artículo quedará así, ¡pum! Lo queremos modificar por esto, esa es la intención nuestra, ¿no? Y en la segunda parte ya nos ponemos creativos. En la segunda parte es, bueno, puntos nuevos, ¿sí? Aunque no tenemos el plan complementario de salud, que queremos hacer, no sé, una jornada pedagógica semestral, bueno, lo que fuera, ya nos podemos ponerlo creativo, pero permite, ¿cierto?, que el equipo negociador, insisto, siempre esté bien orientado de qué artículo está modificando y por qué, ¿sí? Nos permite sacar y justificar y decirle a la empresa, no me venga a mí con cuentos de que vamos a leer el pliego, a perder el tiempo, porque termina uno llegando al último día de negociación y todavía leyendo el pliego, y entonces termina uno realmente negociando un día,
El resto se la pasó leyendo el hijo madre pliego. Desgaste. Y le sirve, usted le desmenuza al tribunal. Ojo, de este artículo solo quiero cambiar este texto. Así, perdónenme, es que es así, porque entonces el tribunal de pronto no está tan claro y terminan modificando duro el artículo. No, yo solo quería quitar esta palabrita de ese texto y usted me modificó. Entonces no tiene argumentos y le deja al tribunal desmenuzadito la discusión que va a abordar. No tiene que coger, oiga, este artículo 5, pero es del artículo 24 de la Convención. Se ponen a trabajar, usted le deja el trabajo más fácil al tribunal. Pero en la clasificación de las peticiones, entonces yo decía, así es como yo lo presento mis pliegos de peticiones, los pliegos que yo asesoro, ¿sí? Es que mis pliegos, no, los pliegos de los compañeros, los titulares son de los compañeros, pero los que yo asesoro, yo los asesoro así. Pero no importa, eso no es una verdad absoluta. Entonces, ustedes presentaron el pliego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no coincide con la convención, eso tampoco está mal, pues no es un problema, ¿sí? Pero lo que quiero decir con este punto de la clasificación del pliego, cuando vayamos a abordar las discusiones, es que si nosotros empezáramos a abordar en el mismo orden del pliego sin tener en cuenta el contenido de las peticiones, sucede y pasa que de pronto, no sé, pongamos una horrorosa. El primer punto del pliego es aumento salarial y acordamos el salario. Ya después no hay nada. Ya no hay nada. Ya no les interesa más nada. A todos le van a decir no. ¿Sí? Entonces hay puntos claves de la discusión que llamamos las cláusulas de cierre. Hay que dejarlas de cierre. No las podemos abordar desde el principio y debemos ser conscientes de eso. Valoración y discusión económica del pliego de peticiones. Reitero esa idea. ¿Sí? Debemos conocer la empresa. Debemos conocer nuestro pliego y que las peticiones no sean sujetas a burlas, ¿sí? por ser ya irracionales. Acordar las condiciones logísticas y metodológicas de la negociación. Tener como referente el acta de instalación de la anterior negociación. Muchos, no estoy diciendo que ustedes, no tenemos el archivo del sindicato. Y entonces vamos a iniciar esta negociación de nuevo. ¿Pero kilómetros? No señor. Si usted en la negociación pasada nos dio un auxilio para la negociación colectiva de 10 millones, ¿cómo nos va a ofrecer ahora 5? Pero llegan los negociadores a la negociación y no saben qué negociaron en la pasada. No importa si participaron en la pasada o si todo el equipo negociador es nuevo. Eso siempre debe mantener una justa medida, ¿sí? No cojamos el argumento democratero, no, que hay que darle oportunidad a los nuevos. No, tampoco. Hombre, el que está haciendo las cosas bien, hay que defenderlo hasta ¿sí? Va a cambiar el equipo que está metiendo goles. Pero tampoco, ni mucho que queme el santo, ni poco que alumbre. Porque usted necesita hacer relevo, usted necesita entrenar. Y las negociaciones son una escuela, o sea, no hay ninguna escuela. O sea, usted se gradúa de sindicalista después de que haga una negociación colectiva. Antes ni sindicalista, ¿sí? Dirigente sindical por lo menos, ¿sí? Una negociación colectiva. Entonces, ni mucho que queme el santo ni poco la lumbre, ¿sí? Pero independientemente si todo el equipo de negociadores es nuevo o que los negociadores de la negociación pasada les dio Alzheimer, nosotros antes de llegar a la negociación, al primer día de la negociación, cuando nos llama la empresa, nosotros tenemos que tener en la carpetica el pliego de peticiones y el acta anterior de instalación. Es una bobada, sí, pero muchas veces no la tenemos en cuenta. Muchas veces votan el hijo acta de negociación. Solo tiene el empleador. Oiga, empleador, ¿me la puede prestar? No la tengo. Es una bobada, insisto, pero es re clave. Cuando digo acordar las condiciones logísticas y metodológicas, tiene 2 puntos. ¿Dónde vamos a negociar? Las empresas siempre les fascina es negociar en un club, en un hotel, cuando tienen algo de plata, ¿sí? O en una oficina de 2x2 cuando se las dan de chichipato. Pero tenemos que tratar. Ojo, como dice otro dicho, si así es el desayuno, uno sabe ya cómo es el almuerzo. Es que ese es el primer pulso. O sea, el acta de instalación, ojo, la instalación no tiene necesariamente que coincidir con el día 1 de negociación. O sea, legalmente pues sería, si a ti te llaman, ese sería el día 1 de negociación, pero uno, como esto es autocomposición, por lo general, lo que uno hace, además como ese día se negocia otra cosa, no se discute el pliego, no las garantías de la negociación, ¿sí? Pues una costumbre de que el acta de instalación sea distinta al día 1 de negociación.
¿sí? En la función pública no sucede esto porque allá los 20 días de la función pública son 20 días hábiles. Aquí son días calendarios, que tiene que ver con la siguiente petición de fijar las fechas de negociación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el día 1, nos llamó el viernes, nos llaman de un día para otro, así también de mala leche. Se toman hasta el quinto día, como vamos a ver, toman hasta el quinto día, pero el último día le comunican en la noche que nos vemos a las 8 en tal parte. Pero entonces, el viernes, vamos un día X, ese es el día 1. Dice, no, vamos a empezar, este es nuestro día 1. Pero cuando uno mira como en la negociación colectiva son días calendario del sector privado, el trabajadores particulares son días calendario, entonces el día 20 termina siendo el domingo. Primero no van a ir a negociar el domingo. Entonces terminan haciendo algo que después les va a afectar el conflicto, porque entonces hacen el acta de cierre el viernes, cuando el último día era el 20, él era el domingo. Entonces hasta eso hay que mirarlo, ¿no? Hasta eso hay que mirarlo, para que el día 20 sea un día hábil, ¿sí? Que podamos negociar y afectar el domingo. Bueno, y si toca negociar el domingo, pues se negocia el domingo. Pero lo que no puede suceder es que, como, no, es el domingo, entonces negociamos el viernes y ese es el día 20. No. Cierra. Se les devuelven el conflicto y pierden tiempo. Yo siempre invito a negociar en la empresa. Me contó Camilo que esta vez negociaron en la empresa. Excelente. Es que, insisto, hay que exteriorizar el conflicto. Y la empresa es nuestro campo de batalla ideal. La gente nos vea, ¿sí? La empresa. Bueno, que no se pudo, bueno, listo, eso lo podemos hacer, listo, que el hotel, entonces garantícenos buen tiempo, por lo menos, ¿sí? Para trasnochar. La metodología. Aquí hay una discusión muy en boga y que tratan de evitar la misma norma, y es aplicarnos la metodología de La Habana. Nada está acordado hasta que todo está acordado. Sí. Por lo general se pierden esas discusiones y la empresa termina imponiendo su metodología. Pero hay que dar la discusión. Así también les miden el aceite. Pues todo es una medida de aceite. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Cómo así que nada está acordado hasta que todo está acordado? Después sirve de chantaje. No, vamos evacuando. Acuerdos parciales, como dice la norma. Acuerdos parciales. Y si sometemos a tribunal de arbitramiento o a huelga, pues sometemos que quedó el salario. Bueno, el salario. El resto ya está, es definitivo, ya queda de carácter definitivo, pero a las empresas no les gusta la otra meta. Y eso genera incertidumbres, genera frustraciones en la negociación. Pues es que es una presión para que uno les acepte lo que ellos están dando, porque le dicen, si no me acepta el salario, todo lo que negociamos hacia atrás ya no existe. Y entonces, y el auxilio, y sí, para el sindicato, y yo no sé qué, entonces ya se vuelve una vena de chantaje. Esa discusión hay que darla. ¿Sí? Doctor, ¿en cuál artículo me puedo basar yo de la ley para eso de los acuerdos parciales? ¿Hay algún artículo? 435, el 434 también. Ya los vamos a analizar. Está en la exposición. Tienen un código del librito. Pero igual está en la diapositiva, compañero. Definir fechas de negociación, ya lo hablamos, ¿sí? Aquí hay otro pulso, no solo, ya les comenté el tema de dice el 435, compañero. Los negociadores de los pliegos de peticiones deberán estar investidos de plenos poderes que se presumen para celebrar y suscribir en nombre de las partes que representan los acuerdos a que lleguen en la etapa de arreglo directo, los cuales no son susceptibles de replanteamiento o modificaciones en etapas posteriores del conflicto. Por eso el acuerdo parcial. Acordamos tal y se quedó el acta de que se acordó tal, ya después ya queda como definitivo. Los acuerdos que se produzcan en la primera etapa del trámite de negociación serán constar en actas que deberán ser suscritas a medida que avancen las conversaciones y que tendrán carácter definitivo. Por eso no les gustan los acuerdos parciales, porque ya después no pueden chantajearlo a uno de que entonces no le doy esto si no me acepta lo otro. Si no me acepta este punto, no. Ahora, por lo general se pierden esas discusiones y los empleadores se ponen en una línea roja casi que. Pero hay que dar la discusión. O sea, no puede ser que
el acta de instalación, el empleador proponga las condiciones, la metodología. Nosotros sí, doctor. No, los compañeros están suavecitos. Sí. Somos los marraneos. No podemos caer en eso. Bueno, hablaba de otra cosa que es otra discusión que hay que dar en el acta de instalación, que son las fechas de negociación. Cami, me avisa si me estoy extendiendo o cualquier cosa, porque esta diapositiva puede durar, puedo hablar mucho tiempo. ¿Sí? Digamos, de las preguntas del grupo, estamos haciendo. Ah, bueno, listo. Entonces, de pronto en la otra sesión podemos entrar ya en el aspecto legal. O sea, empezamos con esto y ya en la siguiente hacemos propiamente las reglas, las normas y miramos la consulta del 444, que sería espectacular que la pudiéramos abordar. Definir fechas de negociación también tiene que ver, no con lo que ya mencioné anteriormente, pues de que coincida el día 1 con el día 20, pues sea día hábil, sí, no haya ningún inconveniente, porque el día 20 tenemos que sentarnos a negociar, haya o no haya acuerdo. Sino también los días de negociación, porque la norma no dice, o sea, en teoría uno tendría que negociar los 20 días, pero pues se negocian los 20 días, ¿sí? Pero tampoco puede ser 2 negociaciones por toda la negociación, o 3. A veces les gusta, no, 4 días de negociación, les fascina el 4 o el 3 negociaciones. Tenemos que dar una pelea dura desde esa etapa para que por lo menos queden dentro de los 20 días, por lo menos 7. O sea, lo ideal fuera 3 días a la semana, ¿sí? 3 días a la semana. Y ya las garantías propiamente dichas de la negociación, que son entonces, bueno, permiso sindical durante toda la negociación. En eso sí no nos debemos humorizar. Que no se pudo, que yo no sé qué. Bueno, entonces un día antes y el día de la negociación y el día después para preparar. Bueno, entonces el día antes y el día de la negociación. Pues marquemos también nuestra línea roja. Bueno, que no se pudo y quedó el día de la negociación. Bueno, pero demos la pelea, compañeros. Es que ahí es donde se va pidiendo el aceite, los auxilios, ¿sí? Eso, digamos, la OIT es contraria a que las empresas auxilien a los sindicatos, pero como la OIT está pensada en los países del primer mundo, sí, pues obvio, los países en Europa, claro, tienen más, los sindicatos son dueños de banco, entonces pues eso no les parece hasta grosero que la empresa los auxilie, porque ya tienen 15 millones de cuotas, es otra cosa. Estamos en Colombia, estamos en Cundinamarca. Sí. Sí, es Cundinamarca. Es que a veces de verdad siempre pensamos en el extranjero y queremos adoptar a rajatabla medidas que se pueden, válidas en otros países. Ayer teníamos una discusión con los guardas de seguridad en el ministerio. Estamos en Yarumal, a 4 horas de Medellín. El problema con la reducción horaria. Yo entiendo que eso ha sido una lucha de los obreros del mundo, de que la jornada se reduzca, pero no podemos romantizar eso, porque, o sea, y lo estamos viviendo en el gremio de la seguridad. Un guarda de seguridad se gana trabajando las 12 horas y los dominicales y festivos 2.100.000. Con esta reducción de la ley 2101 que se le aplicó al gremio de la seguridad sin mirar las condiciones propias del gremio, las empresas ya están adoptando los 3 turnos de 8 horas, ¿sí? Ya se están ganando es el mínimo. Que usted puede descansar con su mamá, con su familia, con el perro. ¿Y para qué hijo de putas? Perdónenme la expresión, ¿para qué hijo de puta voy a descansar si no tengo plata? Pero además, si esos compañeros tienen su economía planificada, o sea, se endeudaron con la casa, se endeudaron con la moto, con la educación de los hijos, con base en los recargos. Entonces, sí, no, pero es que eso es la OSDE. Sí, claro, los países ricos con un salario básico grandísimo, pero con un salario mínimo de mierda. Que el compañero no pueda tener recargos o que no devengue, o lo que hablábamos, que es mi miedo con lo de la jornada de trabajo. Cuando llega a 42 horas, son 7 horas al día, ¿sí? De 7 horas a 6, eso no es nada, es un tiempo muerto que, ¿sí? Pueden pasar, ojo, y estamos peleando por dominicales y que nos aumenten al 100% los dominicales y los festivos y el recargo nocturno, y cuando llega a 42, lo más probable es que los empleadores digan o vean ahí sí con muy buenos ojos la jornada de 36.
y esa no tiene recargos nocturnos ni dominicales. Y sería el pleno salario básico. Y trabajadores que se cuadran sus finanzas con los recargos y los dominicales, la mayoría, el salario básico no les da, así sea superior al mínimo. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, pero entonces, los auxilios, yo creo que en cuanto a la negociación, que es distinto al auxilio sindical, hay que mirar bien cómo se da esa discusión, porque cuando usted en el pliego de peticiones pasa auxilio para negociación, no, distingue el auxilio sindical que normalmente pedimos en los pliegos y distingue el auxilio sindical y hay otro punto aparte que es auxilio de negociación. Pues entonces la empresa que va a decir, no, pues eso lo tocamos cuando lleguemos a ese punto del pliego. Entonces yo diría, no, hombre, no metan en el pliego el auxilio de negociación, pongan en el pliego el auxilio sindical normal y en salarios básicos, en salarios mínimos, pues para que se vaya actualizando, ¿sí?, con el tiempo. Pero en la negociación, y si hay tradición, pues tenemos que fijar las condiciones de la negociación, el auxilio de negociación. ¿Qué por qué? Pues es que le tenemos que pagar a un economista. Es que esto ha tenido un montón de trabajo, ¿sí? Y nuestro abogado, así sea baratero, pues también tiene que comer. Y el plan de comunicaciones, aquí tiene todo un trabajo que empieza, ojo, ¿empieza cuándo? Desde que firmamos la convención colectiva, al siguiente día empieza la preparación del pliego. Entonces, digamos, tenemos cómo justificar ese auxilio, el auxilio sindical. Y vuelvo a insistir, ese día tienen que llegar con el acta anterior. Ese es su soporte, ¿no, señor? Entonces tenemos aquí unas condiciones y tradicionalmente hemos tenido este auxilio y antes tenemos que superarlo. Listo. Y la información, compañeros. Ahora, la información tienen que solicitarla a ustedes por derecho de petición antes, pero muchas veces se escudan de que reserva, pues meta en tutela. Les recomiendo la recomendación 129 de la OIT. O sea, podemos pedir lo divino y lo humano, pero los jueces todavía no entienden muy bien eso. El mismo artículo 373 del Código Sustantivo establece que es una de las funciones del sindicato, pues conocer las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores. Y es una función del sindicato, pues dice, función general, estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección o de prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento y su defensa. Entonces, si esa es una función legal del sindicato, ¿cómo así que no me va a acceder, no me va a dar derecho a la información? Y de eso hay sentencias de la Corte Suprema. Pero digamos que llegamos al día 1 de negociación y no tenemos la información. Oiga, le pasamos derecho de petición, oiga, sí, hasta perdimos la tutela y listo. Pero necesitamos esa información. Necesitamos los estados financieros, pero con notas. Necesitamos las condiciones sociodemográficas de los trabajadores de la empresa. Y ya, y hay que ponernos bravos para que nos den la información, ¿sí? Y esa es una excusa para decir, no comenzamos la negociación hasta que nos den la información. Entonces pongamos, listo, aquí hay muchas preguntas. Bueno, entonces que el día 1 empiece en la siguiente semana, en 2 semanas, para que ustedes nos entreguen la información. Y nosotros queremos dar una discusión informada y transparente. Sobre la segunda fase se resaltan las siguientes actividades: crear y mantener un mapa de tiempo de las conversaciones directas, nombrar un moderador, chacho, pasa muchas veces en este gremio, ¿sí? Que nos gusta hablar mierda y repetir lo que hace es suficiente ilustración. El compañero se expresó sobre ese punto del pliego, sepa que va a poner o a traer casos particulares. Es que, ¿no? ¿Ya? Y por eso es bueno un moderador entre nosotros. Puede que en las reglas de negociación de la instalación se fije un moderador, ¿cierto? Y se turnen, lo ideal. Una vez sea la empresa, otra vez sea el sindicato. Pero entre nosotros mismos debemos nombrar un moderador. O sea, hermanito, voy a intervenir, ¿me permite? O sea, que nos vean que nosotros estamos organizados. Don Camilo, yo antes de hablar le pido permiso al dirigente sindical y entre los compañeros que van a intervenir miran al moderador de ese día. Háganlo y nos ven organizados. Pero medir los tiempos. Es que si tenemos 7 días de negociación, si nos va bien, o 6, nos ponemos a hablar mierda, muchachos. 5 minutos la intervención, sigamos al siguiente punto. Hubo acuerdos, vamos a negociar. Hubo acuerdo, no hay acuerdo, ¿ok? ¿Cuál es la vuelta? Arrocito en bajo, listo, ya, suficiente ilustración. Sigamos, hay que evacuar el pliego. Porque entonces llegamos al día 20.
Con todo en el arroz en bajo. Contar con una agenda para cada sesión. Estudiar cada uno de los puntos del pliego, balanceando las peticiones a tocar en cada sesión para promover el dinamismo y evolución de la negociación. Levantar actas parciales durante las conversaciones entre las partes. Ojo, las actas parciales no puede ser una relatoría. Porque eso puede ser, como dice las películas, puede ser usado en su contra. Porque cuando se vuelven relatorías, ¿sí? Entonces, es que la empresa dijo sobre este punto que y el sindicato intervino el doctor Camilo y dijo y como es un chorrero y nosotros no leemos las actas bien, y termina que Camilo dijo que sí, que él regala ese punto. Marica, yo no dije eso. Ojo. Entonces, las actas deben ser, si hay acuerdo, el acuerdo. Que quiero levantar el acta, bueno, se reunieron las partes sin acuerdo. Ya, no tienen que poner nada de relatoría. Ojo que esas relatorías pueden ser usadas en su contra y también los empleadores están pensando en el tribunal. Los empleadores están pensando en el tribunal a veces cuando ponen esas relatorías tan extensas. Esas actas. Ojo con eso. Usar con acierto los recursos disponibles para los negociadores en la mesa, entre los cuales están reuniones premesa y posmesa. Antes de llegar a la mesa de negociación tenemos que reunirnos. Va a intervenir hoy. Usted le tocó tal punto. ¿Sí? Lo estudió, ya lo desarrolló, lo preparó. ¿Sí? Listo, usted interviene. Cualquier cosa, pues le da la manito pengano. Listo, ya. ¿Sí? Después de terminada la reunión, evaluación. Oiga, la cagamos en esto. Oiga, si vio que la empresa como que está mostrando el hambre por acá, ¿sí? Si vio como hay una pelea hay como un choque, el manotazo que le dio y la cayó a la negociadora, y aprovechar, o sea, recoger eso y llevarlo para la próxima mesa, ¿sí? Pausas o recesos durante la sesión, nos dejamos llevar por la calentura, empezamos a pensar en voz alta, eso es la peor, porque algún compañero bien intencionado interviene y dice, sí, pero ¿por qué no entonces hacemos tal? Y es una burrada. Y la empresa se la compra. Claro, y cada uno ¿tenemos alguna duda? Pidamos un tiempo. Se me olvidó, una de las condiciones del acta de instalación es tener un salón alterno, sea en la empresa o en el hotel, ¿sí? Un salón alterno para nosotros discutir privadamente estas cosas. Pero entonces tenemos que tener, y por eso el moderador, esa es la función del moderador, que usted, no el moderador de la mesa, de la negociación, lo escogen entre las partes, bueno, no, el moderador de ustedes. Hay que estar trucha en eso. Y este man está cagado. Empresa, qué pena, pedimos 5 minuticos y discutimos. Ojo, que uno nunca puede mostrar las debilidades. Este imbécil, ¿por qué dijo esto? No, así sea un imbécil, perdón, ¿sí? No, compañero, no, espera un momentico, nos salimos y tal. Y ya cuando estén en privado sí se jalan las mechas. Ustedes, una hueva, ¿cómo va a decir esta vaina? Que no sé qué, sí, pero en privado. Pero internamente no podemos mostrar fractura, así nos odiemos, así el compañero le haya mentado a la mamá, ¿sí? No podemos mostrar divisiones, pero en absoluto, nunca. Eso es lo peor y lo aprovecha la empresa, esas divisiones. Además la empresa siempre tira a dividir. Claro, ¿sí? Si están acompañados con el abogado, ¿sí? Es que su abogado me dijo, o como su abogado piensa, yo le dije esa mondada. Sí. O está mal asesorado. O entre los negociadores usted es conflictivo, ¿no? Deje, ese es nuestro problema. No se meta con... así sea, el compañero la haya... Sea verdad. Sí, así sea verdad. Nosotros tenemos que respaldar a nuestros negociadores. No nos podemos dejar en esas divisiones. Conformación de comisiones técnicas de expertos. Hay puntos que sí se requiere de la ayuda profesional. Yo no soy amigo de que los abogados reemplacen a los negociadores, es que es asesor, nosotros somos asesores, intervenimos en aspectos ya, pero el titular del conflicto son los negociadores, los trabajadores, el asesor es asesor. Pero también hay un momento que hay una discusión de un punto que puede tener repercusiones económicas que también debe quedar en el acta de instalación. Oiga, que podamos traer a nuestro economista para que exponga este punto.
y mire las posibilidades de, cierto, que se pueda implementar y cómo la empresa puede tener incluso retribuciones si se implementa a tal punto. Sí, qué pena, hay alguna intervención. Nosotros, por ejemplo, en los pliegos de peticiones siempre ponemos, cuando lo presentamos, siempre ponemos 2 asesores, el abogado que nos acompaña y el economista. Entonces ya por derecha les vamos metiendo siempre que lo tienen que aceptar en la reunión. No sé si... Sí, y tenemos que hacernos respetar ese derecho, ¿sí? Pero ojo, eso lo colocamos en el acta de instalación. Por eso la primera negociación es esa. Y por eso ese día no debemos tratarlo como si fuera el día 1 de negociación, porque es que ese día no estamos negociando el pliego, ese día estamos dándonos en la jeta, pero por las condiciones de negociación, por las garantías. Y esa es una garantía de la negociación, que se defina que los asesores puedan intervenir, que puedan, ¿cierto?, hablar en el momento que sea, cuando el sindicato lo disponga, ¿sí?, que se tenga con esa mesa técnica. Pues plantear también la posibilidad de la prórroga, pero ojo, esta me pasó en Paz del Río. Ustedes saben que yo me gané la huelga de Paz del Río, ¿sí? Como diría don Manuel Telles, nosotros somos amantes del diálogo, ¿vale? Pero no el diálogo por el diálogo. Si la actitud de la empresa es patana, desde el día 1, nos ha mamado gallo con las propuestas, nos pone a leer, que es que tenemos más preguntas, que es que no entendemos el pliego, que es que... Y no hemos tenido ni un día de negociación de verdad. Y el día 20 nos sale con una propuesta, ahí sí, como llama un abogado que empresarial, que no le voy a decir el nombre, pero que hablan son felices con sus técnicas de Harvard de negociación. Es que no, propuesta ancla, te la tiran bajo, ancla es que la tiran pero bajo. Y el día 20 nos hacen la propuesta ancla. Aquí fue madre, vamos a hacer otros 20 días de negociación. Avanzó la negociación, llegamos, así no, porque hay una intermedia del Acuerdo de La Habana, y es que es pacto de caballeros, ¿cierto? Que uno se cruza correos o mensajes de WhatsApp, o se hace en el tablero la propuesta de redacción, se toma foto, ¿sí? No tiene el efecto vinculante, pero pues uno tiene un respaldo de que eso fue lo que acordamos. Hay acuerdos previos, pero que no quedan en actas, ¿sí? Entonces, si incluso con la metodología de La Habana nos dicen, ya hemos avanzado, bueno, ya sacamos el permiso sindical, ya sacamos el auxilio de alimentación, ya sacamos lo de la jornada de la 2101, cómo se va a aplicar, porque no nos van en la hora de almuerzo. Sí, bueno, hemos avanzado. Y llega el día 20, prorrogué, no, obvio, pero no es prorrogar por prorrogar, es lo que quiero, porque es también una técnica de negociación. O sea, si vamos a discutir, bueno, discutamos en serio, pero si usted me mamó gallo, ¿por qué me va a decir que usted no me va a seguir mamando gallo durante los otros días y me va a desgastar la negociación? Madre, de una vez consulta y quiere volver a negociar, listo, negociamos. Hay 10 días hábiles desde que se cierra la etapa de arreglo directo hasta el día de la votación. Podemos negociar, ¿claro? Con las mismas condiciones, negociamos, pero con la consulta cuesta. O sea, no haciendo el amague, porque es que esto no es de juego, esto no es un juego de póker, esto no es de amagar, ¿cómo es el bluff? ¿Cómo se dice? El póker, el blackjack. No, blofeo, no es bloquear, no es bloquear. No, aquí no es bloquear, aquí no estamos bloqueando. Esto no es un juego, es muy importante. Es tirando toda la carne al asador, toda. Vamos al asado, ¿sí? No, que saquemos el choricito, no, saque la morcilla, la carne, todo, tiremos todo al asador. Y haciendo todo para la consulta y para la huelga, sentemos a negociar. ¿De acuerdo? Sí, vale. No vamos a levantar acta de prórroga, porque si levantan acta de prórroga, pues no se puede hacer la consulta. Pero ojo, esto lo estoy diciendo es si la empresa te mamó gallo todos los 20 días. ¿Sí? Si ha habido avances, si se va mínimo y ha mostrado voluntad, pues bueno, prorroguemos otros 20 días y hablamos. Pero si no ha habido, si ha habido desmamadera de gallo, ¿qué vamos a prorrogar? ¿Desgastarnos qué? ¿A aplazar el día de la muerte? No, hombre, de una vez. Y con toda seriedad, vamos a votar la consulta. ¿Quieren conversar? Claro, podemos conversar en estos días. Llámale. Sin acta, sin nada.
Solo habrá acta si llegamos a un acuerdo. Ya. Y ampliamos, por eso yo lo diferencio. Sesiones adicionales de negociación más allá de lo acordado inicialmente. Y lo diferencio de la prórroga de la etapa de arreglo, ¿sí? Porque la prórroga es solo si hay voluntad de negociación. Si no hay voluntad de negociación, compañeros, cada quien mata sus pulgas a su manera. Pero mi recomendación es que no haya prórroga. ¿Para qué se van a desgastar? Tiren toda la carne al asador, a la consulta, toda. Entonces, bloqueando, es con mucha seriedad, ¿sí? Es con la determinación de que se va a hacer la consulta, pero dejando el espacio abierto a que nos llamen durante esos 10 días hábiles, conversar. Y si llegamos a un acuerdo y nos hace una propuesta, ahí sí, como decía el padrino, te va a hacer una propuesta indecente que no podrás rechazar. Bueno, pues la evaluamos, ¿sí? Y si está buena, pues la acordamos y ya firmamos y no hacemos la consulta. Rotación de negociadores. Ya lo dije anteriormente, lo refuerzo en esto. Esto es la principal escuela. Entonces no puede ser que el negociador de Sebastián, estamos aquí, yo soy el único que habla. Roten, mañana le toca a usted, mañana le toca a usted, mañana le toca a usted, ¿sí? Roten, porque esa es la escuela también, esa es parte de la educación y que nos ve y fortalece el equipo. Levantamiento de la mesa y ruptura de las conversaciones, eso lo tenemos que, por supuesto, siempre tener. ¿Tiene una pregunta? Sí, claro. Doctor, una pregunta, si se agotaron los 20 días y los otros 20 días de prórroga, ¿aún así siguen existiendo los 2 días hábiles antes de la votación para volverse a sentar? No, si usted firma prórroga, no se puede, sigue el conflicto, estamos en la etapa de arreglo directo, ¿sí? No habría posibilidad de realizar la consulta, pero si usted ya levanta el acta de cierre de finalización de la etapa de arreglo directo, que tiene que ser el día 20, por eso he sido específico en eso, tiene que ser el día 20, el acta de cierre tiene que ser el día 20 si no hay acuerdo, ¿sí? Si ya tenemos esa acta de cierre, que es básicamente, se reunieron las partes por el sindicato Pepito Pérez y Pepita Pérez, por la empresa tales y tales, sin acuerdo, ya no tiene que decir más nada, ya, se firma y listo. Ya con esa acta, que dice el código, artículo 435, esa acta de cierre al otro día se tiene que presentar al Ministerio del Trabajo, que es distinto a la solicitud de acompañamiento del inspector de trabajo para que constate las votaciones. Ese es simplemente a soluciones documentales, incluso en ventanilla virtual no hay esa opción, entonces uno la presenta a soluciones documental o al inspector de trabajo de la dirección territorial. Eso a veces se nos pasa. Miren, 435, ya lo habíamos leído. Voy a leer el párrafo pertinente. Si se llegara a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva o el pacto entre los trabajadores no sindicalizados y el patrón. Y se enviará una copia al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social por conducto del inspector de trabajo. Desacuerdo. Si no se llegara a un acuerdo directo en todo o en parte, se hará constar así en el acta final, a 436, que suscribirán las partes en las cuales se expresará el estado en que quedaron las conversaciones sobre el pliego y se indicará con toda precisión cuáles fueron los acuerdos parciales sobre los puntos del pliego y cuáles en los que no se produjo arreglo alguno. Y dice después, copia de esta acta final se entregará al día siguiente al Ministerio del Trabajo. Así se nos pasa eso. Y como ya están con lupa, mirando los abogados empresariales, ¿sí? Entonces, firmamos el acta de cierre, inmediatamente mandamos el correo al Ministerio del Trabajo, a la dirección territorial. Esta es el acta, no hubo acuerdo. Y ahí sí, ya estamos habilitados, empiezan a contar los 10 días para hacer la consulta. Lo que estoy diciendo es que, independientemente que hayamos firmado el acta de cierre, le podemos decir al empleador, si usted tiene voluntad, porque a veces el empleador es el que pide la prórroga, ¿sí? A él le interesa extender el conflicto, ¿sí? Y él dice, mire, no le vamos a dar la prórroga porque usted no mostró ánimo de negociación, ¿sí? Nos mamó gallo, listo, le decimos. Ahora, firmamos el acta de no acuerdo, pero empleador, si usted nos quiere llamar dentro de estos 10 días, ¿sí? Nosotros estamos prestos, somos amantes del diálogo, ¿sí? Venimos, ¿sí? Si nos hace una propuesta buena, bueno, la evaluamos y llegamos a acuerdo, ¿sí? Pero es distinto a la prórroga. Si hay prórroga, el proceso sigue vigente y no se puede hacer la consulta. No sé si quedó clara la respuesta, compañero. Sí, señor, ya entendí. Muchas gracias, oiga. Con mucho gusto. Resaltamos la importancia de considerar el no acuerdo como una opción plenamente válida. Si nosotros
mostramos el hambre y digamos como que no, es que nosotros que vamos a llegar a firmar acuerdo, o esa es la única posibilidad posible. No, consideremos, o sea, de verdad que esto es un llamado a que activemos y revivamos el artículo 444 de la consulta por tribunal o huelga y que sometamos el conflicto y lo exterioricemos a todos los trabajadores independientemente del resultado. A la final, si va a ser tribunal, pues bueno, le hicimos el ejercicio, ¿sí? Lo hicimos y los asustamos un ratito. No se priven de eso. Eso es chévere, llegar con el inspector y que el inspector le ordene con la policía, ábrame la empresa y saque a los trabajadores, ¿sí? Eso es aprendizaje, que el acta, cómo es el tarjetón, tenemos una urna para la votación, quién va a ser el jurado, cómo es la cosa. O sea, es que ese es el curso de sindicalismo básico, ¿sí? No se priven de hacer ese ejercicio. Ahora, que lo hicieron y bueno, llegamos a acuerdo, llegamos a acuerdo, al final gana el tribunal, pero el tribunal significa 2 años, bueno, empleador, venga, hablemos, siempre se puede llegar a acuerdo después de esa consulta, sí, pero los asustamos. Y preparar, insisto, la consulta a los trabajadores para adoptar el tribunal de arbitramiento. Características indispensables de un buen negociador: integridad. Compañeros, a veces nos las tiramos de astutos y quedamos mal. En esto no es de astucia, de jugaditas, ¿sí? No es de Benedettis. Pues aquí no es de tirarnos de Benedettis, no, con integridad. Capacidad de escuchar, pero no solo escuchar, también ver los gestos, el lenguaje, o sea, el lenguaje corporal. Porque es que entre los negociadores se miran y hay rivalidades entre ellos. Eso hay que verlo, hay que estar pendiente. Visión estratégica, ser un excelente comunicador, serenidad, ¿sí? No significa, insisto, que cuando haya a jalarnos los pelos no nos jalamos, ¿cierto? Pero con esencia, pues, lo posible. Creatividad. Hay muchas cosas que se pueden solucionar con fórmulas de reacción creativa, ¿sí? Este es un ejemplo de eso. Sintrapulcar ha tenido varias fórmulas creativas para sacar adelante este conflicto, ¿sí? Hay que tener creatividad, ¿sí? Prudencia entre lo que pensamos. El padrino, si quieren negociador, vean el padrino. Cuando está negociando con un narco en el que le estaba ofreciendo a Vito Corleone para ver que le diera permiso y sus jueces para poder comercializar la droga, y sale Sony, el hijo, el imprudente, pero claro, ese es el negocio del año, y le jala la oreja y nunca digas lo que piensas delante de tu enemigo. Prudencia, muchachos. Empatía. Hay que tener empatía, hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Pero no solo por el mismo ejercicio de empatía, sino porque también nos sirve para saber qué es lo que piensa, cómo poder responder ante lo que nosotros le propongamos. Pensamiento crítico, capacidad argumentativa, trabajo en equipo, eso es fundamental, compañeros, unidad en la mesa de negociación, a pesar de que nos odiemos. Guardémonos todos los debates, que usted me quitó mi mujer, listo, válido, guárdese ese debate y después se matan después, pero cuando ya firmen el acuerdo colectivo, ya se dan en la jeta lo que ustedes quieran. Pero en la mesa de negociación no. Se guardan el debate. Eficiencia en el uso del tiempo, lo que hemos conversado, y orden. Y con esto yo creo que terminamos, Camilo, porque esto hace parte también, es legal, pero hace parte, y no quiero dejarlo pasar. Lo habíamos dicho desde la aprobación del pliego. Hay una discusión que está cada vez latente. Ya hemos tenido alguna experiencia con Sintrapulcar cuando nos demandaron, pues, porque la asamblea que aprobó el pliego de peticiones lo hizo los trabajadores de la empresa. Ojo con esto, tenemos que reformular nuestros estatutos. O sea, que hay que blindarnos, ¿sí? Porque la negociación es desgastante. Ustedes que han estado en negociaciones, ustedes saben que eso a mí cuando esas negociaciones tan largas se me empieza a caer la barba, me empieza a hacer la barba aquí sí, aquí no. Sí, no, eso es desgastante, eso desgaste emocional bravo. Entonces, hay que blindarlas. El artículo 376 dice: atribuciones
exclusivas de la Asamblea. Son de atribución exclusiva de la Asamblea General los siguientes actos. Entre esos, la adopción de pliegos de peticiones que deberán presentarse a los empleadores a más tardar de 2 meses. Ojo, ahí también eso la cagamos. Que aprobamos el pliego en enero y lo presentamos en marzo. Ya pasaron los 2 meses, ya en ese pliego no tiene ese. Hombre, pero ojo, el punto es, bueno, los negociadores y el árbitro. Pero el punto es el siguiente. El punto es el siguiente, que quiero llamar a la reflexión. De tiempo atrás ha venido diciendo que la Asamblea General es la Asamblea General del sindicato, que puede adoptar la forma de Asamblea General de Trabajadores o, cuando ya el sindicato es grande, la Asamblea de Delegados, pero sigue siendo la Asamblea General del sindicato. No la Asamblea ni siquiera de la subdirectiva, ¿sí? Eso ya lo están demandando. Esta sentencia es la más reciente, es la SL 3160 de 2023. Y en esta confirma una tesis que ya venía de tiempo atrás, pero como que se nos había olvidado. Y los empleadores ya le están poniendo lupa a eso también. Dice la Corte: fluye entonces evidente que, por disposición legal, aun cuando las organizaciones sindicales tienen la posibilidad de constituir subdirectivas y comités seccionales, existen unas atribuciones que solamente competen a la Asamblea General. Concretamente, y para el caso que nos ocupa, la presentación de pliego de peticiones, sin que ello limite o cercene la libertad de autorregulación que le asiste a los sindicatos o pueda considerarse como una indebida intromisión en el derecho de asociación sindical. Ello con el fin de precaver la multiplicidad de convenciones colectivas de un mismo sindicato con una misma empresa, sin perjuicio, claro está, de la posibilidad de coexistencia de 2 o más organizaciones sindicales. Muchachos, esto ya lo están mirando con lupa. Hay abogados que se están especializando en demandar esto. Esto se lo demandaron a un sindicato fuerte, a Sintraemdes. Es el caso de Sintraemdes, del acueducto y de los servicios públicos. Fuertísimos el sindicato, con abogados de altísima calidad, ¿sí? Asesores de altísima calidad. Y entonces a veces, como nosotros tenemos, pues por supuesto, uno en la teoría, pues uno dice la libertad sindical, eso es sin tapujos, que eso son restricciones y no sé qué, que nosotros tenemos la potestad de autorregularnos y la OIT, bueno, lo que ustedes quieran. Pero la misma UT, lo cierto es que la misma OIT ha aceptado que haya ciertas, o sea, que las normas pues puedan, por ejemplo, el límite de 25 trabajadores para constituir un sindicato. A mí me tumbaron un sindicato, La Sabana, no sé si ustedes lo escucharon, Usti, en ese cuento hicimos una herejía, había que hacerla, y era sindicato de todas las industrias. Entonces, teníamos compañeros de servicios públicos, teníamos compañeros de concesionarios, de fábricas de papel, de fábricas de plástico, eso era una vaina, un ramillete de actividades. Negociábamos con todas las empresas porque éramos de todas las industrias. Y esa demanda nos demandaron la disolución del sindicato, la cancelación del registro sindical y perdimos. Y metimos tutela contra sentencia y se fue hasta la corte. O sea, dimos toda la discusión hasta el último y perdimos. O sea, hay unos límites legales, hay que respetarlos hasta que cambien los límites. O que la OIT, que la libertad sindical, estoy de acuerdo con usted en teoría. El problema es que si uno asesora eso, uno por lo menos tiene que decirle, oiga, usted ahí tiene un riesgo muy grande y lo más probable es que pierda, y sobre todo cuando tenemos jueces que no son muy propensos a defender los sindicatos. Entonces, en esas cosas no podemos jugar. ¿Qué les recomiendo? Muchos estatutos dicen, no, pero doctor, es que yo la tengo en los estatutos, dice que la subdirectiva puede aprobar el pliego de peticiones. Y yo, sí, pero es que aquí habla de la Asamblea General. Entonces, ¿qué se puede hacer? De industria, sí, de industria gremial, o sea, es que Asamblea General, ese artículo 376 no distingue, donde la ley no distingue, no les da de distinguir al intérprete, ¿sí? Para todos, sindicato de oficios, sindicato de empresas, sindicato de gremios, sindicato de industria, el 376, la Asamblea General, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor? Primero, pues, pero es que nos toca 2 reuniones y reunir la Junta Directiva Nacional que tenemos en 50 empresas, eso nos vale 50 millones de pesos. Hombre, no se compliquen. Primero, modifiquen sus estatutos a asambleas virtuales, eso está muy desarrollado. Nosotros aquí en Sintrapulcar, yo creo que fui el autor del capítulo de
de asambleas no presenciales, que se puedan hacer presenciales y mixtas, no presenciales y mixtas, presenciales, no presenciales y mixtas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que los trabajadores del conflicto, los de la empresa, pues aprueben su pliego, porque ellos son los que tienen el problema. Compañeros de familia, con todo respeto, pues, ¿qué van a saber de los problemas de Carvajal? En un sindicato de industria, ¿cierto? Pues saben de la problemática, por la misma naturaleza de industria deben estar enterados de los problemas de la industria, ¿sí? No los invalida, pero los que están en el barro, en la empresa, son los que más... Entonces, claro, hagan un pliego aprobando, ya sea en la subdirectiva, pero que lo ratifique la nacional, la asamblea de legatarios. ¿Y eso qué es? Una reunión, asamblea virtual. Se pone a consideración el pliego de peticiones, este es el pliego de peticiones, ya se les había enviado con anterioridad a todos los delegatarios, ¿lo aprueban o no lo aprueban? Y blindamos la negociación colectiva. Blindamos la negociación colectiva. Porque se están buscando pelos en la calavera. Y debemos, insisto, por lo que mencionaba anteriormente, ¿para qué vamos a dar esos papayazos? Sobre todo con lo que está en juego, con los derechos de los compañeros, ¿sí? Y como los empleadores son tan zorros muchas veces, esas cosas se las guardan, no las dicen al principio. A mí en estos días hubo una negociación que se cometió un error estatutario, no se convocó la resolución. Y dije, no, pero sigamos, doctor, que retiremos el pliego y presentémoslo. Ahí sí, perdimos 6 meses, pero ¿qué hacemos? ¿Para qué la cagamos? ¿Sí? Pero perdemos más si continuamos y después en el recurso de anulación le metes una vaina de violación del proceso, de legalidad, de vicio de legalidad, y termina anulando el auto y perdemos ahí ¿cuántos años? 3, por lo menos. Entonces, sí. Entonces, en esto, insisto, esto no es de astucia, no es de que es que me la sé, que la empresa no se da cuenta. Tratemos de blindar. Si usted por debajear al contradictor, ahí ya va perdiendo. Porque yo creo que ha definido siempre las guerras, las batallas decisivas, las más escuchadas, es el factor sorpresa. Y el factor sorpresa generalmente es porque usted cree que el contradictor es una hueva y termina siendo que no es una hueva, sino que tiene su empuje. Sí. Una pregunta, Milton. Sí, señor. Qué pena, mi doctor. Milton, siga. Qué pena, mi doctor. Entonces, un pliego de peticiones en la sesional lo aprueba la empresa que lo hace y lo ratifica la nacional. Sería lo ideal para evitar estas interpretaciones restrictivas. Sí, estoy de acuerdo, pero que han calado en la Corte Suprema de Justicia y que la están sacando con mayor vehemencia a los empleadores a relucir en todos los procesos de negociación, ¿sí? Entonces, no sé, los estatutos pueden establecer que haya, como lo tiene Sintrapulcar, que tiene asambleas por y muchos sindicatos, asambleas de trabajadores por empresa, o que la asamblea de la subdirectiva, no sé, ustedes son libres de organizarse, pero independientemente si lo aprobaron los trabajadores de la asamblea, digamos Carvajal, entonces, los trabajadores, la asamblea de trabajadores de Carvajal aprobó el pliego de peticiones y así está regular. Aún así, debe ser ratificado por la nacional, la Asamblea Nacional del sindicato, que normalmente adopta la figura de Asamblea Nacional de Delegatarios, porque pues, una estructura tan grande como la de ustedes, ¿cierto? Pues termina siendo imposible, y está permitido, 387, esa estructura organizativa, o sea, eso no tendría ningún libro de la Asamblea de Delegatarios. Asamblea General es sinónimo también de asamblea de legatarios cuando se permiten los estatutos y se regula por las condiciones geográficas y la cantidad de trabajadores afiliados. Eso está permitido, pero tiene que ser la Asamblea Nacional, o sea, la máxima instancia del sindicato, la que tiene que ratificar el pliego, sea aprobado por la Asamblea de Trabajadores de la empresa o por la subdirectiva, como ustedes quieran y lo fijen en sus estatutos, pero que sea ratificado por la Asamblea Nacional, por la máxima instancia del sindicato, que será siempre la Asamblea General de Trabajadores o la Asamblea Nacional de Delegatarios. No sé si quedó claro. Sí, señor, muchas gracias. Muy amable. Y reformar los estatutos para que eso quede blindado.
Ajá. Yo creo que dejo hasta acá mi cierto que para que no se quede tampoco algo tedioso. Espero que no los haya aburrido, que haya sido... Yo tengo una preguntita. Sí, señor. Cuando hablamos de huelga, o bueno, de una votación para una posible huelga o un tribunal de arbitramiento, la mejor, o por ejemplo el tarjetón, la urna, no sé, ¿qué características debe tener para no incurrir de pronto en una falla en el... Eso lo podemos mirar en la próxima sesión, pero digamos hay formas, ¿cierto? El tarjetón literalmente tiene que decir es huelga o tribunal. Ahora, el procedimiento administrativo que tiene el Ministerio del Trabajo metió un mico y dice que también tiene que decir el tarjetón el voto en blanco, pero es una discusión que tenemos que dar en otro tema. Ahora, hombre, estamos en el siglo XXI, es que los trabajadores no votan, quien les da virtual, con una empresa seria, no me pongan a que sí, porque es que ya Cintrapulcar compró Microsoft Teams, no, una empresa certificada. ¿Quién hace? Son los expertos en eso. El mismo Ministerio del Trabajo le dice a uno, le recomienda eso, las empresas de propiedad horizontal, como las reglas de asambleas no presenciales realmente son las reglas de las reuniones no presenciales que hay en propiedad horizontal, ¿sí? Son las mismas, ¿sí? Y establecen unas condiciones y unas maneras de certificar, ¿sí? Eso sí es muy común todos los años. Quien tenga su vivienda sabe que esas asambleas eran muy tediosas, entonces ya hace mucho tiempo las hacen virtuales, ¿sí? Y hay empresas especializadas de esas asambleas que te certifican las votaciones, o sea, todo certificado. Eso te vale 1 millón, 3 millones. Ahí sí no escatimemos en gasto, ahí sí páguenle menos al abogado y gástense la plática en esa certificación. Pero juguémosle a esas asambleas virtuales. Porque si usted con un enlace vota, y eso, el ministerio ya sacó circular diciendo que eso es válido. Y es válido, o sea, dígalo o no, dice el ministerio, eso es válido, ¿sí? Porque se expresa el voto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En cualquier votación, que el voto sea secreto. Y que es indelegable, que esa fue la cagada de ACDAC, de los aviadores. De avión. No, es que yo voté, yo tenía 5 poderes. Oigan, a mi mamá, no, es que la norma dice que es indelegable, personal y secreto, ¿sí? Pero nosotros somos astutos, es que nosotros somos con astucias también. O sea, aquí no hay nada de Benedetis. Sí, no, Benedetis no, para ni mierda. Y si la norma dice que el voto es personal y secreto, pues ¿por qué vas a decir que poder? No, es que en el estatuto dice que poder. No se pongan a... Entonces, en esa asamblea virtual o la otra, el voto tiene que ser secreto, ¿sí? Y tiene que garantizarse eso. Y ustedes hablan con la empresa bien claro, ¿cierto? De cómo es la cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Y que se cumplan estas cosas específicas, que el voto sea personal y secreto, ¿no? Y que me den los certificados, o sea, todo. Eso, por ejemplo, entiendo, son más o menos 3 millones, coticen, ¿sí? Yo no sé, no estoy haciendo promoción, no tengo ninguna empresa que conozca de ese tipo, ¿sí? Pero donde yo he participado en las asambleas virtuales que han pasado, es con empresas de propiedad horizontal, y cuando hemos ido al ministerio, el mismo ministerio nos ha dicho, a mí me han dicho, consiga empresas de propiedad horizontal, que esas son las que sacan y te certifican todo. Trabajamos con 2 empresas de esas. Claro, para las votaciones. Y eso es válido, y ahí pueden hacer un resultado favorable. Y digamos en su experiencia, y más como abogado y especialista, ¿las actas extraconvencionales son vinculantes con el paso del tiempo? Eso tiene un problema, eso a veces hemos abusado mucho también de eso, las empresas también. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que las actas extraconvencionales son vinculantes en la medida que precisen derechos convencionales, pero no pueden modificar ni crear, pues que eso es competencia de los negociadores, ¿sí? Y solo se puede fijar en la convención colectiva. Entonces, si el acta extraconvencional es para definir, precisar, para, digamos, aclarar, no hay ningún inconveniente, ¿sí? El resto es un acto de buena fe. Es que este derecho está en un acta extraconvencional, pues uno podría apelar al derecho constitucional de la buena fe, 88, creo que es de la 83 de la Constitución Política y 55 del Código Sustantivo del Trabajo, y dar la discusión, pero
pero que tenga efectos vinculantes, ya uno puede poner ahí en tela de juicio todo. Después de pronto una descripción rápida, como esto va a ser subido a redes, una descripción rápida de cuál es el proceso de negociación, cómo comienza, pero rápido, y después es decir, la negociación arranca cuánto término hay para presentarlo. Ok, pero vamos a resumir un poquito. Sí, rápido. Lo que dijimos es, realmente la negociación empieza el otro día que firmamos el acuerdo. Es ahí. Sí, ahí empieza. Y tenemos que estar vigilantes de que se cumpla el acuerdo, si no, no hicimos nada. Listo. Pero ya en la etapa rápida, entonces, 376, con la adopción del pliego de peticiones. ¿Quién lo aprueba? La Asamblea General de Trabajadores, ¿sí? Con las especificaciones que les acabo de mencionar. Se presenta el pliego de peticiones, ¿sí? El empleador tiene que recibirlo, dar contestación en 24 horas, máximo 5 días, se toman hasta el día quinto. Ahí hay unas sanciones, empiezan los 20 días, ¿sí? De etapa de arreglo directo cuando nos llaman a iniciar conversaciones. Ahí, paréntesis, yo siempre les digo, tratemos de diferenciar el acta, el día, o sea, cuando lo llaman a uno a iniciar conversaciones, que sea instalación y que en la misma acta de instalación se defina que el día 1 empieza otro día, pues, para evitar que ese día se pierda en la negociación de las condiciones y garantías sindicales. Entonces empiezan los 20 días, esos 20 días calendario pueden ser prorrogables por otros 20 días más, ya miramos cómo eran las condiciones para aceptar una prórroga o no, ¿cierto? Ya después del acta de cierre tenemos 10 días para convocar la consulta, y ya con la consulta, dependiendo pues de la decisión, si se gana el tribunal de arbitramiento, y si se gana la huelga, hay otros términos, ¿sí? Que nos vamos a mirar la próxima sesión, pero a la final se gana la huelga, no puede votarse, resumido, pues, no se puede cerrar la empresa al siguiente día, tiene que esperarse mínimo 2 y máximo 10. Yo en eso recomiendo que ni mucho que quede santo, ni poco que alumbre, tratemos de tirarla al día 8 máximo, el cierre en la empresa, si ganamos la huelga, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en ese tiempo se puede negociar, y la idea no es cerrar la empresa por cerrar la empresa, sino es que la huelga sirva como mecanismo de presión, y si ya ganada la huelga, ¿saben lo que se les viene cuesta arriba? Entonces, hombre, ya no nos pongamos de dignos, esto no es de dignidad, es de, es que el orgullo, no, el orgullo que seremos, no, eso no es la novela. Es si la empresa, dentro de esos 10 días para cerrar la empresa que tenemos, nos llama, pues escuchemos, ¿está? Si la propuesta es decente, pues firmamos y listo, y sirvió la huelga. Si no, pues cerramos la empresa y ese es el mecanismo, y ahora vamos a mirar con otros tiempos, hay otras posibilidades, ¿vale? Pero eso es más o menos en resumido. Abuelo de pájaro. Bueno, muchachos. ¿Hay preguntas? Bueno, si hay si preguntas, tienen alguna compañero. pregunta. Sí. Yo mi doctor, su nombre no lo alcancé a escuchar cuando iniciamos. Sebastián Galeano Vallejo, ese es mi nombre, compañero. No sé si tengan otra pregunta. Bueno, yo creo que no hay preguntas, o el expositor no fue muy claro, o de pronto no entendieron nada. Mentira. Mentira, muchachos, de verdad que muchas gracias. De verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Siempre es un placer estar con la clase obrera, a veces tan manoseadas por políticos que nunca han representado a la clase obrera. Pero es para mí un placer estar aquí con ustedes y transmitirles lo poco, pues, que uno pueda tener de experiencia en estas lides sindicales, y que nos sirva para la práctica, para ponerlo en práctica, y para evitar que las negociaciones, que son tortuosas, no son fáciles, pues se saquen avante de la mejor manera posible, o por lo menos estén blindadas. Eso es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a los presentes y a los compañeros que estuvieron conectados. Muchísimas gracias. Gustavo, creo que tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Se estaba despidiendo. Muchas gracias, mi doctor, excelente exposición, todo entendido, muy bien. Con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias. Don Camilo, muchas gracias. Y a los compañeros, muchísimas gracias. Un buen día. Muchas gracias.